El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y ya tras 20 años de estar al aire con ustedes, es muy grato para mí poder continuar este conversatorio en el que, como bien saben, tratamos temas de la ciudad, de la región, de la nación y también tratamos temas internacionales. La gente nos ha preguntado que le gustaría ver un programa sobre el problema real entre Israel y Palestina. ¿Qué es lo que pasa entre la Franja de Gaza específicamente, que es Palestina, o una parte de Palestina, es el enclave de Palestina, y lo que pasa con Israel? Porque cuando hablamos de Palestina y hablamos de la Franja de Gaza, hablamos de, como ya lo dije, de un enclave, de una parte de lo que se considera como Palestina, porque la otra parte de Palestina es Cisjordania y tiene la particularidad de que está al lado de Jordania, está al otro lado, al lado occidental. Esto está dividida, Palestina toda está dividida en dos partes, una que es Cisjordania y otra que es Franja de Gaza. Quiere decir que para ir de Cisjordania a Franja de Gaza hay que pedir permiso por Israel para poder ingresar. Pero ahí hay un problema político y lo vamos a ver luego. ¿Por qué esta situación? Porque hay un gobierno en Cisjordania, que es Palestina, y hay otro gobierno en Franja de Gaza. En Franja de Gaza es donde está Hamas. Y acá en Cisjordania está Fajá. Entonces vamos a mirar eso en el próximo sábado, como para que tengamos una relación, porque estos pueblos que vienen desde el principio de la creación del universo, desde el mismo Abraham, se ha convertido en un grave problema en el Medio Oriente que ha sido imposible determinar, y que la guerra sobre guerra sobre guerra sobre guerra se suceden en esta parte del Medio Oriente, donde está Siria, donde está Líbano, donde está Jordania, donde está Palestina, donde está Irán, donde está Egipto, bueno, en fin, todo, y los países árabes. Eso lo vamos a ver, si Dios quiere, el próximo sábado, si podemos hacerlo con un invitado o lo podemos hacer solo. Pero hoy tengo para contarles, eso se los doy como una abreboca, hoy tengo para contarles que el próximo 26 de octubre, es decir, en este mes, el pacto histórico va a resolver mediante consulta sus candidatos. Uno, que va a tener como pacto histórico para la presidencia de la República.
Y ahí hay 3 candidatos que se están jugando su presencia con un compromiso que el que pierda o los que pierdan acompañarán al que gane. La consulta. Y entonces ahí está Iván Cepeda para esa consulta. Está la exministra de Salud Carolina Corcho y está el exalcalde de Medellín, el doctor Daniel Quintero, porque usted es de esa línea, Daniel Quintero. Y también se va a definir lo correspondiente democráticamente a cómo se debe construir la lista cremallera. Significa cremallera que es un hombre, una mujer o una mujer, un hombre, para el Congreso de la República, es decir, para Senado y Cámara del Congreso de la República. Este 26 de octubre, pues, para Pacto Histórico, es importante por la gran definición democrática que va a jugar, y se abrieron las puertas para que todos los que se creyeran que tenían la ideología dentro de ese sentido, pues pudieran estar participando en una consulta abierta y democrática. Y es en esa forma como hoy nos encontramos con una persona que fue durante muchos años miembro del sindicato de las empresas públicas municipales de Cali en Cali, posteriormente durante muchísimos años su presidente, y ahora como un miembro más de Cali y miembro de Pacto Histórico, presenta su nombre al pueblo colombiano para poder participar en la consulta y ver cómo los colombianos y las colombianas pues le dan su voto de confianza para que a nombre del Pacto Histórico pueda estar en las listas y por supuesto en un lugar preponderante o protagónico que le permita llegar al Congreso de la República. Se trata del doctor Jorge Iván Vélez, con quien vamos a conversar durante estos 50 minutos que nos quedan. Bueno, vamos a trabajar conversando. Doctor Jorge Iván, muy buenas noches y gracias por estar en este programa, conversando con Luis Hermes. Doctor Luis Hermes, tenga usted una excelente noche. Muchas gracias a sus televidentes que históricamente lo han venido viendo, han venido conversando con usted, compartiendo esos importantes programas que cada 8 días trae consigo con temas muy importantes para compartir, para que las personas que ven este programa se retroalimenten. Sí, doctor Iván, me llama, bueno, yo tuve la oportunidad y una de las razones por las cuales lo invité es porque hay alguna beligerancia, y me disculpa, en el sindicato de Cali, pero yo tuve la oportunidad como miembro de la Junta Directiva de Cali de tratarlo. Ya lo había tratado antes cuando estaba como panelista de la mesa de Radio Super y como uno de los analistas políticos de la mesa de Radio Super. Pero fundamentalmente mi acercamiento con usted se dio más cuando llegué a Cali y usted formaba parte del sindicato y formaba parte como de la presidencia. Me gustó la forma, contraria a muchos que forman parte del sindicato, como usted se desenvolvía, y es una de las razones por las cuales lo he invitado, quiero decirle la verdad. Pero entrando ya en materia, el pueblo de Cali y el pueblo del Valle del Cauca y el pueblo que lo ve en diferentes regiones del país a través de este espacio de televisión de Canal C, es bueno que la gente sepa quién es Jorge Iván Vélez, de dónde viene, qué estudio tiene y qué ha hecho. Bueno, muchas gracias por este espacio nuevamente, doctor Luis Hermes, por su programa. Gracias porque pues contigo compartimos escenarios, tú siendo miembro de la Junta Directiva de las Empresas Públicas Municipales de Cali, máximo rector que tiene esta empresa,
y que como ser máximo rector se desprenden las políticas públicas que se implementan al interior de la misma para que ésta pues siga avanzando, siga prestando los servicios con continuidad, con calidad de energía, de acueducto, de alcantarillado y de tecnologías de informática y las comunicaciones, o lo que llamamos telecomunicaciones. Muchas gracias. Y como tú lo has dicho, pues tuvimos la oportunidad de compartir conceptos diferenciados, visiones diferenciadas, pero siempre me ha caracterizado, digamos, pues el respeto hacia el prójimo, el respeto hacia el otro, y siempre con debates y con alturas he podido, digamos, dejar posicionada mi postura, posicionado mis estudios, posicionado mi planteamiento frente a lo que pienso de lo público, a lo que pienso de esta importante empresa que amo, que quiero, y que yo quiero que esta importante empresa retorne a lo que históricamente fue, que fue el modelo de los servicios públicos en el país en los años 90, donde otras empresas de Colombia vinieron, copiaron el modelo, se lo llevaron y hoy son grandes empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, no solamente de su región, de la región de ellos, sino en toda Latinoamérica. Eso quiero yo. Recuerde que vivimos 3 años de intervención por parte del gobierno, que en Cali lo embarcaron en 2 grandes negocios como fue la Termoencal y la Petar, que afectó sin lugar a dudas los ingresos y las finanzas, y por eso dio pues al traste de una intervención que, reitero, duró 13 años, 5 meses, donde fueron pues momentos tristes, lamentables y delicados, porque se pretendía que esta empresa que había sido construida o que es construida por los caleños iba a tomar, digamos, el futuro de ser entregada a manos privadas. Entonces es lo primero que yo podría plantearle. Lo segundo, yo soy un obrero, don Hermes, yo soy un trabajador de esta empresa, soy un dirigente sindical y líder social que en los últimos 30 años de mi vida he caminado los territorios y he caminado y marchado por defender las empresas públicas municipales de Cali, porque así lo he hecho, por defender no solamente en Cali, sino el territorio, la ciudad, por defender lo público, y cuando refiero a lo público me estoy refiriendo a la salud en el hospital departamental, a acompañar las luchas tan importantes que han dado los compañeros y compañeras para mantener la Universidad del Valle como una universidad pública para los vallecaucanos, acompañado a los compañeros de ANTOC para que se mantenga el Hospital San Juan de Dios de pie, paradito, público para todo el pueblo. He acompañado las importantes luchas de viviendistas que se han acostado en Jarillón, Río Cauca, Río Cali. Yo soy un hombre profesional, tengo una maestría en Derecho con énfasis en Servicios Públicos de la Universidad Externado de Colombia. Tengo otra maestría en Gobierno y Políticas Públicas con doble titulación de la Universidad en Columbia, Nueva York. Soy especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Estoy terminando un MBA en Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad de Valencia, España. Y bueno, diplomados en materia regulatoria en servicios públicos domiciliarios y diplomado en docencia universitaria, doctor Luis Hermes. Ese es mi currículum. Un excelente currículum, una excelente trayectoria de su vida académica y laboral, y me alegra mucho porque cuando tuve la oportunidad, como repito, de estar en Cali, y muchísimas veces, como usted sabe, me tocó presidir la junta directiva, sí, por casi todos los años, porque el alcalde no iba a esas reuniones. Me consta de su comportamiento, de su rectitud, y la verdad que me llamaba la atención de que sus compañeros fueran un poco agresivos, inclusive en una ocasión iba a tener tuve un altercado con ellos, que fueron muy groseros, y usted, pues, por el contrario, buscaba la forma de que eso se calmara. Pero, ¿qué lo impulsa a Jorge Iván Vélez a querer llegar al Congreso de la República como lo hizo su compañero Alexander López, cuando también era miembro de la Junta, de la Junta de los Trabajadores, o sea, del sindicato, y era presidente del sindicato? ¿Qué lo lleva a usted a querer, que quiere ir por la misma ruta de Alexander López? Bueno, pienso que son 2 momentos, el momento del compañero Alexander López y este momento, y pienso que este momento es un momento muy importante porque, como usted bien lo dijo al inicio del programa, vamos a hablar de qué significa el acompañamiento de todos los colombianos y colombianas este próximo 26 de octubre. Este próximo 26 de octubre, el doctor Luis Hermes y a todos los que nos ven,
Es una fecha muy importante en la cual vamos a participar popular y democráticamente para poder escoger el candidato a la presidencia de la República del Pacto Histórico y los listados o los renglones que van a ocupar los hombres y mujeres en una lista cerrada tipo cremallera, hombre-mujer, al Senado y a la Cámara. Entonces significa esto que mi participación en este proceso para dar un salto de lo social a lo político conlleva los varios temas. Primero, lo he digamos, analizado que los pergaminos y los estudios colgados no sirven absolutamente de nada, sino que tienen que estar al servicio de los obreros, al servicio de los trabajadores. Como segunda medida, no es meramente una curul para el Senado de la República de Colombia, sino también poner en disposición y servicio todo mi conocimiento, mi experticia en materia de el blindaje y la defensa que he venido dando y librando con respecto a los patrimonios públicos que representan las empresas públicas estatales en nuestro país, porque para mi concepto representan algo muy importante. Ellas se construyeron con el dinero de que brindamos y que damos todos los colombianos, y desde mi punto de vista esas empresas son viables, son rentables, se tienen que defender, y se tienen que defender desde la lógica que siendo tan rentables y viables, esas utilidades tienen que nuevamente entregarse al propio territorio, entregarse a los municipios, para que los municipios crezcan en amoblamientos de sus territorios, de sus ciudades, pero también para que sirvan para el fortalecimiento de la misma comunidad. Ese es el segundo tema. Y el tercer tema, porque hay que continuar defendiendo las reformas del cambio. Tú sabes que en más de 215 años de nuestra independencia, correcto, existe el primer gobierno popular, el primer gobierno progresista, y como primer gobierno progresista del cual, digamos, yo me reconozco, del cual hago parte, pienso que es necesario darle la continuidad para continuar, valga la redundancia, con esas políticas y esas reformas del cambio. ¿Por qué no, por ejemplo, discutir la reforma laboral? Desde mi punto de vista es una reforma muy importante que se hizo, y es más, ¿sabe cómo catalogaban doctor Luis Hermes esa reforma? Yo recuerdo que cuando se presentó por primera vez los borradores de la reforma laboral que presentó el doctor Gustavo Petro, como presidente al Congreso para que se reformara, para que hubiera una reforma laboral, decían que eso era un pliego de peticiones, que parecía un pliego de peticiones de un movimiento sindical presentado al Congreso de la República de Colombia. Entonces, yo digo sí, es un pliego de peticiones que se hizo porque vino y está favoreciendo a muchos obreros en nuestro país. ¿Cómo no decir, por ejemplo, que se recupera el recargo nocturno para los obreros y los trabajadores? ¿Cómo no decir que le dimos un golpe fuerte a la ley 789 del año 2002 que nos arrebató, que nos quitó ese recargo nocturno a muchos obreros en este país? Colombia era el único país que anochecía a las 10 de la noche, cuando todos los demás países en el mundo a las 6 de la tarde, doctor Luis Hermes, ya era de noche. Ya se corría que era de noche, y a partir de ser de noche, pues, se les reconocen a los obreros y a las trabajadoras un recargo nocturno. ¿Cómo no decir que es importante lo que paulatinamente se está recuperando con el pago de recargo de horas extras a los trabajadores y trabajadoras que laboran un día domingo? ¿Cómo no decir algo tan importante que las señoras que cuidan los niños tengan un reconocimiento en lo que se denomina un contrato laboral? Entonces, eso es supremamente muy importante. ¿Cómo no decir, por ejemplo, que yo fui estudiante SENA? Yo fui, después de que tú tuve la oportunidad, doctor Luis Hermes, de terminar mi bachillerato, yo decía, bueno, debo capacitarme. No había recursos en mi casa para poderme pagar una universidad. Entonces yo dije, es el SENA la posibilidad que Jorge Iván Vélez puede tener para poder capacitarse y desde allí poder adquirir un recurso económico y comenzar a llevar a la casa. Entonces, claro, yo ingresé al SENA como estudiante, patrocinado por esta empresa, patrocinio que me dio un vecino, un amigo, me lo dio, y estando en la etapa lectiva yo ganaba un recurso económico, y cuando llegué a la etapa productiva me ganaba ya el 100%, que era prácticamente asemejado a lo que hoy significa un salario mínimo. Entonces yo tenía la posibilidad de estar practicando, de estarme preparando, pero a su vez también tenía un recurso económico para subsistir y poderle llevar un sustento a mi familia. Eso se había arrebatado desde el año 2002, se le quitó la posibilidad que los estudiantes SENAs tuvieran esa posibilidad de ese contrato laboral y esos recursos que estoy hablando. Hoy entonces, con esta reforma laboral, todos los estudiantes SENAs tienen la posibilidad
de tener ese recurso. Hoy ya es un contrato de trabajo, se recupera, se remunicipaliza esa importante norma que se había extinguido, que se había quitado. Entonces, eso creo yo que es muy importante. Entonces, tenemos que continuar avanzando en el fortalecimiento, vigilancia y cuidado de esa reforma y de otras reformas que faltan, como por ejemplo la reforma a la salud. ¿Y la pensional? ¿Cómo la ve? Y de nuevo, claro, la pensional es una reforma muy interesante, muy importante, que le permite a más de 2,5 millones de adultos mayores que ya no tienen la posibilidad, 3 millones, gracias, 3 millones de adultos mayores que a esta fecha no tienen la posibilidad de tener una pensión. ¿Y por qué no la tienen? Porque pues cuando estaban trabajando en muchas empresas pequeñas nunca les cotizaron el tiempo de trabajo, nunca les cotizaron su pensión, o porque lo hicieron con trabajos informales y ya a la edad de 55, 58, 60 años no tienen la posibilidad de ir a una empresa a culminar el tiempo que les falta de pensión. Pero entonces esa reforma pensional permite que esos adultos mayores tengan un mínimo vital de subsistencia y se pasa entonces de 80,000 pesitos que tenían a 230,000 pesos que hoy lo desarrolla la reforma pensional, que reforma la ley de pensión. Entonces eso para mí es supremamente muy interesante y muy importante. Y así como esas reformas, tenemos que continuar avanzando en reformas que necesita este país. Reformas que necesitan los colombianos y las colombianas. Eso es entonces del por qué ir a un Congreso de la República de Colombia, no meramente una curul, hacer un control de debate político, claro que sí, pero también a presentar propuestas y políticas públicas que beneficien a los colombianos, a la juventud, a los jóvenes que no son el futuro, los jóvenes son el presente. También significa discutir un tema muy importante que nace de esa lucha que yo he dado históricamente, la reforma a la ley 142 de 1994 y la reforma a la ley 142 de 43 del mismo año. Son dos reformas que están ajustando ya 31 años y de la cual se han hecho muchos cambios legislativos de artículos que han sido exequibles, otros inexequibles, pero que yo digo que se tiene que reformar de manera integral porque hay una verticalidad en algunos negocios, porque hay unos negocios de servicios públicos que están cogiendo ese servicio como una mercancía, se ha mercantilizado el acueducto, se ha mercantilizado la energía como dos elementos muy importantes, inelásticos en materia de los servicios públicos domiciliarios, se ha mercantilizado la continuidad y la calidad en el servicio y por eso obliga entonces a hacerse una reforma objetiva, seria y profunda de cómo se prestan los servicios públicos domiciliarios en nuestro país. Pero ahora pasemos a una cosa que me parece importante ya que estábamos hablando de la reforma. La reforma a la salud está empantanada con este Congreso que termina ahorita ya, y en el 7 de agosto, el 20 de julio del próximo año ya tenemos un nuevo Congreso donde usted aspira a estar formando parte de ese nuevo cuerpo legislativo. Yo no sé y no creo que la reforma a la salud vaya a salir. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, muy bien. Ese es un tema supremamente importante y delicado que ha dado grandes debates en nuestro país y se ha dicho mucho del presidente Petro, se ha discutido. Pero yo tengo que decir hoy claramente que los gobiernos anteriores los han criticado. El gobierno de Pastrana criticó al gobierno anterior, indicando que a la reforma a la salud le faltaba mucho, que era necesario que la reforma de la salud tuviera unos cambios. Llegó el gobierno de Uribe y también le hizo unas críticas fundamentales y fuertes en materia de la salud al gobierno de Pastrana. Llegó el gobierno de Santos y criticó el gobierno de Uribe. Recuerdo que fueron 2 gobiernos de Uribe. Criticó el proceso de la salud, la entrega de medicamentos, cuestionado el proceso de la atención de servicio médico de los colombianos a través de las EPS. Llegó el gobierno de Iván Duque y criticó fuertemente al gobierno de Santos que era necesario avanzar en una reforma a la salud. Hoy entonces uno se pregunta, ¿por qué entonces no hicieron una reforma a la salud de manera objetiva y seria que beneficiara realmente a los colombianos? Entonces no se hizo. Hoy llega entonces Gustavo Petro
y quiere y ha querido entregar una reforma que beneficie a los colombianos. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la posibilidad que todos tengan acceso a la salud de manera universal. Aquí lo que se discute es la universalidad del servicio médico para los colombianos. No es posible, doctor Luis Hermes, que en pleno siglo XXI, año 2025, algunos municipios, más de 300 municipios en nuestro país de los 1.102, 103 que hay, no tengan un servicio médico de calidad y no tengan un servicio médico de primera mano como es un centro de salud. Y los que los tienen están regulares. Lo que se busca entonces es a universalidad poderle llegar a todos los colombianos de manera directa, tener dentro del barrio el médico de familia como hay otros países que lo tienen y que se desarrolla de muy buena manera. Entonces, este tema ha buscado también que se quite un tema de mercancía, porque se ha observado que el servicio de la salud es una mercancía, es un negocio. Eso es lo que se ha convertido prácticamente. Vemos entonces cómo se descubre no solamente por el gobierno, sino por parte de la Contraloría, que hay deudas de más de 9 billones con B grande de pesos que le deben estas EPS a los hospitales departamentales, a los hospitales municipales de nuestro país. Entonces, eso ha hecho que efectivamente la salud no le llegue a todos y que además no le llegue a todos, pero que no le llegue con calidad. Entonces, yo soy de los que pienso que el propósito del gobierno ha sido objetivo, que ha sido serio, que ha sido claro, y debo de puntualizar lo siguiente porque tuve la oportunidad de estudiarlo. Ya hay muchos artículos del libro número 2 de la Ley 100 del año 93 que se han cambiado. Por ejemplo, se discute el ADRES. El ADRES no lo creó este gobierno, ya viene del año 2016 cuando se creó el ADRES. ¿Y qué es la ADRES? La ADRES es una palabra en inglés que significa dirección. ¿Dirección de qué? De los recursos públicos que hoy tienen y que se deben de tener en cuenta la mano en salud. ¿Para qué? Para ser realmente direccionados para el fortalecimiento de los hospitales, de los centros de salud, que es donde se necesita la atención básica y de primera mano para los colombianos y las colombianas. Entonces yo pienso que ha sido un espíritu muy interesante la reforma, pero que lamentablemente hay congresistas que no han querido que esto avance de esa manera, porque estoy convencido también de que allí algunas EPS y algunas instituciones grandes en materia de salud que han venido de Latinoamérica aquí a Colombia hacen lobbies para que no se permita avanzar en una reforma de la salud donde se deje la salud de ser una mercancía pero se convierta en un servicio necesario para los colombianos. Entonces, ese también es el otro motivo por el cual hay que ir efectivamente al Congreso de la República de Colombia a legislar claramente y objetivamente para los colombianos, no por un lobby que venga y se le hagan aquí y le canten a uno oídos y palabras y negocios en la mesa y entonces automáticamente se vote contrariando la necesidad del pueblo colombiano. Sí, muy bien, interesante el tema. Esos son temas importantes que debe concitar el espíritu de la gente a votar. Y por supuesto a un congresista, a llegar a una persona que quiere llegar al Congreso, ir con inspiración y con proyectos muy clarificados sobre su ejercicio en el control político que debe ejercer. Pero hay 3 temas que a los colombianos les preocupa demasiado. Son 3 temas interesantes y están en su orden. El primero es la seguridad. El segundo tiene que ver con la reforma a la justicia. Y un tercer plato, podríamos decir, del día, es el resolver el empleo. Porque en materia de educación se ha avanzado bastante. Pero en estos 3 temas específicamente, cuando uno realiza una encuesta o uno lee una encuesta, en Inbamer, en D de mediciones, en cualquiera de las encuestadoras que lo hacen continuamente, uno encuentra de que la gente lo que dice es queremos seguridad, por el robo del celular, por el robo de la persona que va a sacar 100,000 pesitos al cajero y lo matan, que le roban el carrito, que le roban la motico, que le roban la bicicleta, estos robos que son consuetudinarios y no hay nada. Y la justicia pues está maniatada y no hace gran cosa, siempre los liberan, quedan libres. Un tipo mata a una mujer o cualquier cosa y le dan la casa por cárcel. La justicia necesita una reglamentación y falta pues de empleo. Sin dejar de decir que el problema del narcotráfico es un problema galopante en los colombianos.
Pero miremos estos 3 casos desde el punto de vista de su óptica, si usted fuese un futuro senador de la República. Bueno, como tú lo has dicho muy bien, son 3 temas fundamentales que pienso que están en la boca y están en el plato del orden del día de los caleños y de los colombianos, porque he tenido la posibilidad de estar, digamos, en otras regiones justamente hablando con los ciudadanos de la necesidad de que participen en la consulta popular y democrática del pacto histórico, y entonces lo ponen en el orden del día. O sea, que estamos en lo que es doctor Luis Hermes, me parece muy bien, director. Entonces, en materia de seguridad, pienso que hay que avanzar en una política pública del fortalecimiento de la ley, es un primer tema. El segundo tema, pienso que es importante el fortalecimiento y los músculos que necesita el aparato fiscalizador. Yo pienso que hoy la Fiscalía necesita mayor gente, mayor dinámica, porque muchas veces la gente se cansa cuando algo tan sencillo se le roban el celular, o algo tan sencillo pierde su objeto que ha sido producto de un capital de trabajo, con un esfuerzo. Le da pereza, le da desidia ir a una fiscalía a colocar un denuncio porque se demora, como he dicho, pierde todo el día. Y si no pierde el día, pierde el segundo día. ¿Y eso es producto de qué? Producto que le hace falta talento humano, fuerza, digamos, a ese ente tan fundamental dentro del equilibrio y el ejercicio, digamos, democrático como es la Fiscalía. Desde mi punto de vista hay que avanzar en una política pública de recurso económico para ampliar el talento humano que necesita la Fiscalía. Otro punto muy importante es el tema de la tecnología, el tema tecnológico. En el tema tecnológico yo sería de los que participaría en una política pública de coger todas esas empresas públicas estatales en materia de TICs. ¿Para qué? Para que se sume y se vaya multiplicando un plus de lo que ya hay en materia de televigilancia. La televigilancia es completamente muy importante, que se necesita tener en los departamentos, en los municipios y en el país. De allí la tecnología de Cali, la tecnología de PM1, la tecnología de la ETV en Bogotá, de hacer una red de redes que permita estar unificado todo un país y que sea todo un mapa del desarrollo y los movimientos que se tienen, digamos, de todas las personas, entre comillas, para avanzar. Otro tema muy importante que tiene que ver es la dinámica de un reseteo que se tiene que hacer frente a la ley, a la norma, porque hay normas que son muy ambiguas y muy complejas. Justamente lo ha dicho el gobierno, una persona que se roba un caldo honor está pagando 5 o 10 años, y una persona que roba el erario público, que se reconoce que hay detrimento patrimonial en miles y miles de millones, pues le dan la casa por cárcel y en 2 o 3 años ya sale y ya queda completamente libre y sale contento. Entonces yo pienso que el tema de la seguridad es un tema que necesita de manera integral la gente, porque hace parte de su vida, hace parte de los derechos humanos, y es importante legislar en una política pública no solamente para un sector, sino para todos los colombianos de manera integral, de manera universal, que haya una seguridad hasta para desplazarse a cualquier parte, pero que ese desplazarse a cualquier parte signifique que esté el Estado y que el Estado propicie esas oportunidades que necesitan, digamos, todos los colombianos. Sí. Ahora bien, ¿cómo va a enfrentar el problema de los sembrados de coca que tiene el país si usted fuera senador de la República? Bueno, muy bien. Es un tema y es un flagelo que se ha tenido históricamente, que inclusive fuimos desertificados por parte de un gobierno de Estados Unidos, y certificados no con las razones, sino que más, digamos, con los odios, justamente porque nuestro gobierno ha hecho una postura y una defensa de lo que va a tener su próximo programa, que me parece muy importante. Pero entonces, ¿cómo hacer para un tema de cultivos ilícitos? Entonces, desde mi punto de vista, es reemplazar por cultivos lícitos, que me parece que es importante. Las tierras de nuestros campesinos son tierras lindas, fértiles, que se han olvidado de otros gobiernos, que no han tenido la mirada de los gobiernos, y yo pienso en el avance hacia el campesino, en una política pública de cambiar un producto de su región, que sea productivo, que sea bien manejado,
para que de esta manera se deje un cultivo ilícito. Pero yo tengo que acompañarlo también, porque nada me gano con darle la semilla y darle la posibilidad de que pueda sembrar un producto diferente cuando no lo estoy acompañando en todo el proceso y procedimiento, y mucho más cuando no evito la tercerización de los productos y solamente se le paga unos pequeños centavos, unos pequeños pesos a ese campesino que se levanta todos los días a las 5 de la mañana a arar la tierra, a tener un producto, pero llega a 1, a 2 manos, 3 manos, tercerizan, y quien se lleva la plata al mercado final de ese proceso son los grandes comercializadores, y es allí donde pierde entonces el campesino. Pero también el campesino hace, digamos, el paralelo: ¿cuánto me gano con este producto lícito, pero cuánto me gano con este otro producto ilícito? Y cuando tiene el producto ilícito, entonces dice: no, para mí es más fácil cultivar el producto ilícito porque yo me estoy ganando mucho más. Pero es producto de ¿qué, doctor Luis Hermes, director? De que justamente en la línea de tiempo, desde la producción, de la comercialización, del transporte y de la entrega, hay un poco de personas que se llevan todo el recurso económico del que realmente produce. Entonces, yo pienso que allí tiene que estar una política pública clara, objetiva, especialmente con esas personas y en esos territorios donde hay cultivos ilícitos. Eso creo que es supremamente muy importante para evitar que se continúe con ellos, y por ningún motivo pues yo he planteado también que se tiene que, digamos, evitar que se esté contaminando y afectando la vida de los seres humanos con la aspersión que se hace de químicos que vienen contaminando la gente, los otros cultivos, que dañan la tierra, etcétera, etcétera. Pienso que el Estado tenía una responsabilidad doble: ha abandonado esos territorios, pero después entonces les manda glifosato y otros químicos para querer evitar y erradicar algo que ha sido irresponsablemente los gobiernos anteriores. Pero también es importante, sí, eso que usted dice es cierto, y en gran parte eso es lo que ocurre. El campesino no encuentra la posibilidad de que su producto tenga valorando, director, claro. No tiene. Creo que ahí el gobierno, y pienso que en el plan de desarrollo, los congresistas deben plasmar. Fíjese, director, qué pena cortarle. Fíjese que justamente como candidatos estoy avanzando, digamos, en los territorios de campesinos. O sea, Cali o Valle del Cauca es un territorio que tiene un alto porcentaje de campesinos, aproximadamente el 25%. Incluso hay territorios que el 62% son netamente campesinos, como por ejemplo de Dagua, un municipio que está prácticamente aquí a 40 minutos de Cali y que es campesino, tienen muchos productos muy importantes. Entonces, he estado, digamos, con ellos participando a propósito de unas políticas públicas de la devolución de tierras. Eso es un tema muy importante, devolverle las tierras a los campesinos que han sido afectados justamente por la violencia, donde el Estado no ha hecho presencia, ausencia del Estado, les han quitado sus tierras para cultivar, porque muchos lo que piden es tierras para cultivar, y eso es lo que uno, pues, digamos, podría avanzar en una política pública de devolución de tierras. Eso se está haciendo. El segundo tema son los rezos que se le dan o resoluciones que se dan a esos campesinos para que tengan en comodato de 5 o 10 años su tierra y puedan, digamos, cultivarlas. Son temas muy importantes que ya se están adelantando, se están haciendo, pero yo creo que, bueno, y también creo, hay que decirlo, este es el gobierno que más tierras le ha devuelto a los verdaderos campesinos, tierras que fueron arrebatadas por la violencia, por las Autodefensas Unidas de Colombia, fueron arrebatadas, y que hoy este gobierno, digamos, en su política pública del fortalecimiento del campo, porque el campo en nuestro país lo es todo, es absolutamente todo, le está dando una mirada al fortalecimiento de ellos. Desde mi punto de vista, entonces, como congresista y con el poder de Dios y de todos ustedes, los caleños, los vallecaucanos que ven este importante programa de cada 8 días. ¿Solo los vallecaucanos o todo el país? Todo el país, excusamente, bueno, todo el país, que le llega hasta los rincones donde llega este programa, y que hoy Dios, el director Luis Hermes, me permite estar con todos ustedes en este escenario. Sumado a lo que he venido contando, multiplicaría, adicionaría un plus en políticas públicas de una vigilancia, de un control y de una entrega para los campesinos para ese tema. La entrega de proyectos que beneficien en materia del mantenimiento y sostenimiento a la tierra. No una guadañita, no, sino realmente ni una semillita, no. Eso tiene que ser realmente
temas agrícolas que vengan a beneficiar a los campesinos. Mire, la tierra lo es absolutamente todo. Nosotros vivimos de la tierra, en la tierra es donde se reproducen los productos que nos permiten tener en la mesa de nosotros todos los días. Entonces, Sí. por eso la mirada al campo. Por eso, y si estamos mirando en eso del campo, yo iba a agregar que en el plan de desarrollo se debe dejar plasmada la importancia que se tienen de las vías terciarias, que el campesino no tiene cómo sacar sus productos, porque no hay vías terciarias. Entonces, yo pienso que eso debe ser un papel, pero importante y predominante en la propuesta de un congresista. Lo veo desde ese punto de vista. Doctor No Luis sé. Hermes, tiene usted absolutamente toda la razón. Tenemos vías regulares en mal estado donde no entra sino la mula. La mula, pues, el animal de 4 patas, no entra. Entonces, también es necesario, de verdad que sí, y gracias por ese aporte que le da a mi alocución de avanzar en la coadyuvancia para aquellos municipios y departamentos campesinos donde no tienen vías ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta generación, porque otros gobiernos se dedicaron solamente a la quinta generación, a las ciudades, pero se han olvidado de la necesidad de la tercera generación en vías, de la cuarta generación en vías, de los municipios importantes productores de los productos campesinos. Tiene usted absolutamente toda la razón, estoy completamente de acuerdo. Ese sería un plus. Y cuando esté allá, pues bueno, vamos a fortalecerlo en continuar redactando esas propuestas y apuestas para todo este tema, doctor Luis Hermes. El gobierno del presidente Petro está a unos meses de terminar. Me imagino que quienes van a participar en la consulta, y más seguramente quienes queden en lista de salir, estarán pensando en la estructuración de un nuevo gobierno. Pero antes de llegar a la estructuración de un nuevo gobierno, esta pregunta se la quiero, con todo respeto, se la quiero realizar. Petro rompió el paradigma de que la izquierda llegara al poder. Hoy se revisa para unos con mucha nostalgia, para otros con mucha firmeza en su proyecto y en su propuesta. No pocos que están desilusionados y por supuesto otros que se la juegan por Petro. La prueba está en que Petro tiene aproximadamente el 40% de las votaciones. Cuando se habla de cuál es el porcentaje de aceptación del gobierno, Gustavo Petro está sobre el 38-39%, casi el 40%. Cuando está ya con el sol en las espaldas. Usted como un posible candidato, porque ahorita lo que está es en la propuesta, en la consulta, ¿cuántos senadores, y perdóneme que le haga esta pregunta así, creen que ustedes del pacto histórico que van a lograr en la consulta? Tú acabas de decir, me haces una pregunta, pero haces un antecedente muy importante, doctor Luis Hermes, y es la popularidad que tiene el presidente de la República. Entonces, tú dices, tiene un 37, un 38, yo le pongo un 40% de favorabilidad. ¿Eso qué significa? Significa algo muy importante, que un gobierno que ha tenido en contra prácticamente un Congreso, digamos, haya avanzado en unas políticas y unas reformas importantes que tenía proyectadas y presupuestadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora bien, frente a la pregunta puntual y siendo objetivos, pero marcando ese tema tan importante de popularidad y ese porcentaje del 37-38%, soy de los que pienso que este nuevo Congreso puede llegar a la sumatoria de unos 25 a 30 congresistas. Pero además de llegar a eso, yo pienso que necesitamos llegar a tener esa mayoría. De allí la importancia, digamos, de mi precandidatura y de la inscripción de mi nombre como Jorge Iván Vélez
a ocupar un importante espacio dentro de la consulta popular del Pacto Histórico en el Senado de la República de Colombia, es porque, además de estar allí, es porque todo, digamos, ese potencial que se tiene de compañeros jubilados, pensionados, activos, de sindicatos, de muchos sindicatos del país que me conocen, donde yo he estado apoyándolos en su importante lucha por mantener sus empresas públicas, por ayudar al obrero, por ayudar al trabajador, por discutir las convenciones colectivas de trabajo, porque esas convenciones han mejorado la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Yo les he dicho que tenemos que salir todos a la calle este próximo 26 de octubre a fortalecer el pacto histórico, y cuando digo fortalecer el pacto histórico es porque quiero conversar en ese cordón umbilical que tú me estás poniendo de pregunta y decir, ¿cuántos congresistas piensa usted, Jorge Iván Vélez, que va a poner el pacto histórico? Entonces yo pienso que si salimos todos, nos unificamos en todo el territorio, desde La Guajira hasta el Amazonas, nosotros podemos de verdad ocupar un buen número de congresistas, que esos congresistas le permitan al nuevo presidente del pacto histórico avanzar en las reformas que se tienen que continuar dándose en nuestro país para tener realmente un cambio que necesitan los colombianos en materia de educación, en materia de salud, en materia de pensiones, en materia del campo, en materia de seguridad, en materia de la educación, que es tan importante. Entonces yo pienso que es un momento histórico muy importante que tiene el país, director, que tenemos nosotros, y de allí yo podría sumar una más, digamos, necesidad y obligación que estoy haciendo, estoy jalonando a muchos sectores que no querían, que no quieren. Yo estoy yendo a muchos lugares donde compañeros, digamos, no sabían, o si sabían tenían, digamos, esa desidia de salir por pereza, etcétera, etcétera. Al día 26 de octubre yo le estoy diciendo, tenemos que salir, vamos a salir. Por ejemplo, fíjese usted, Sintraemdes es un sindicato de orden nacional. Sintraemdes agrupa aproximadamente unos 8.000, 9.000 trabajadores en todo el país, y les he dicho, deben de salir. ¿Y Sintraemdes qué ha hecho? Entonces ha hecho ya una misiva exhortando, conminando a que sus trabajadores como mínimo salgan a acompañar la consulta popular. Eso es importante, y yo estoy convencido de que vamos a ocupar un buen renglón y ya nos vamos a enfilar baterías, porque tenemos que salir para marzo del 2026 multiplicados por 5, por 10, por 20, por 100 y por 1000, porque tenemos que tener muchos congresistas en el país, pero además tenemos que ganar en primera vuelta. Sí, ya usted está hablando como habla Quintero. Quintero dice en primera vuelta, y por eso lo estaban investigando, ¿no? Bueno. Entonces, mire, pero bueno, ¿y usted en qué puesto aspira a estar entre esos 25? No, yo aspiro a estar el primero, con el poder de Dios. Sí, en el primero, yo aspiro a ser el número 1. O sea, si el que no aspira, expira. Sí, claro, ¿cierto? Está bien. Si el que no aspira, expira. Usted aspira el número 1. ¿Sí o no? Pero lo que dejo es escrito aquí, y está para que usted que está viendo este programa o que lo va a ver luego. El doctor Jorge Iván Vélez dice que, de acuerdo a su conocimiento y su análisis de cómo están las cosas, Pacto Histórico sacará más o menos 25 senadores de la República, que quede claro eso allí, y que él estará entre esos 25 tratando de ser el primero. ¿Qué número es que tiene usted? Voy a ser con el poder de Dios siempre, con el poder de Dios. Yo aspiro a ser el primero, porque quien no aspira, expira, y porque tenemos que tener esa fe. Pero si estamos entre los 25, vamos a estar entonces allí. Yo tengo el número 75. Me corresponde en ese listado de hombres y mujeres que aspiran a tener un buen renglón. ¿Pero cuántos son los que están en la consulta? En la consulta 145 compañeros y compañeras de todo el país, que hacemos parte de esas importantes luchas que hemos dado en diferentes partidos, y que hoy nos sumamos, que hoy nos congregamos, que nos reunimos masivamente en el pacto histórico. Somos 145, y esos 145 compañeros y compañeras pues también aspiran a quedar allí. De esos 145, pues 25 van a tener la oportunidad de hacer parte, según mi teoría, de llegar al Congreso de la República de Colombia. Los que no... Pues claro, están en diferentes números, ¿no? El 1 puede salir el 1, puede salir el 10, puede salir el 15, claro, puede salir el 100, puede salir el 35. Lo importante es que
usted dice que son 25. Son 25, sí. Entonces, como uno puede votar porque es voto preferente, el que le quiere votar en la consulta vota por el que quiere. Sí, y señor. obviamente después sumando los votos, como es una lista cremallera, si la primera votación es de una mujer, entonces va la mujer primero. Va la mujer, sí, señor. De segundo iría un hombre. Un hombre. De tercero, otra mujer. De cuarto, un hombre. Pero, ¿qué pasa si la mujer, la que sigue, la de cuarto votación es una mujer, la de quinta votación es otra mujer? Entonces no importa, tiene que pasar un hombre. Pasar un hombre, claro, tiene que ir uno más atrás, pasar el hombre, y después entonces esa mujer que tiene seguidita, la cuarta, quinta, pues sería la sexta. Quiere decir que esta mujer que está por debajo del hombre, entra Correcto. primero que el hombre. No, porque es cremallera, tú lo acabas de decir. Por eso entra primero que el hombre. Por eso, mujer, hombre, Mujer, hombre, hombre, con los números. Entonces, es así como se da hasta ocupar, desde mi teoría, los 25, digamos, curules, producto de ¿qué? De la votación que vamos a hacer todos los colombianos y las colombianas el próximo año, ¿cierto? Hoy lo que se está eligiendo son los listados, cómo vamos a quedar en digamos, en esos renglones, en ese listado, tanto a Senado como a Cámara. Entonces, yo aspiro, Jorge Iván Vélez, con el número 75 en el tarjetón, recuerden. Que voten por usted por el número 75. Voten el número 75. Este próximo 26 de octubre, muy temprano, a las 8 de la mañana, pueden acercarse a los miles de puestos que ha dispuesto la registraduría. La registraduría de la Nación ha dispuesto director, tal cual como se hace un proceso de elecciones en nuestro país, solo que es una consulta ¿de quién? Del pacto histórico. Entonces tú llegas muy temprano, 8 de la mañana, se abren las urnas, revisas en qué mesa te toca, vas a la mesa y el jurado tiene la obligación de pasarte 3 tarjetones, el de presidencia, el de Senado y el de Cámara. Vamos al Senado, entonces vamos al Senado, coges el Senado y vas y buscas en el tarjetón de Senado de la República de Colombia, consulta el pacto histórico, buscas el número 75 y tachas el número 75. ¿Quién es el 75? Jorge Iván Vélez. ¿Lo tacha o le pone una X? Le pone una X, le pone una X, que no sabe salir del recuadro, cortico ahí, 75. Lo marcas. ¿Para qué? Marcas a Jorge Iván Vélez, tu amigo, tu compañero, tu líder y hombre sindical que va a vigilar, va a apoyar y va a continuar con las reformas del cambio. Porque mire, es decir, para cualquiera que no entienda, el hecho que usted sea el 75 no quiere decir que, es decir, va a ir el primero, va a ir el segundo, va a ir el tercero hasta llegar al 25. No. Es que cada quien vota por el que le dé la gana. ¿Sí o no? Así y luego es por la votación que tenga cada uno. Así es. Y se encuentra que si la primera, ya lo dije, si la primera que saca la más alta votación es una mujer, va una mujer. Va una mujer. El segundo que siguió con la votación es un hombre, va un hombre. Si el tercero y la cuarta votación es son de 2 hombres, la tercera, el tercero es un hombre, pero el cuarto es una mujer, aunque hayan 2 hombres con una votación por encima del de la mujer. Debe buscar la mujer. Y después tiene que seguir te sigue el hombre, sigue ese. Pero eso es solamente para la conformación de los 25 primero en la lista que van a inscribir para cuando ya vengan las elecciones del 8 de marzo. Correcto, sí señor, así es. Hoy lo que estamos conversando es una consulta ¿de quién? Del pacto histórico. 26 de octubre, votación del pacto histórico a la consulta por la presidencia, por el listado a Senado y por el listado a Cámara. Eso es lo que va a hacer. Y como tú bien lo indicas, a mí me corresponde el número 75. Marque número 75, Jorge Iván Vélez Calvo, la lista en el Senado del pacto histórico. Y vamos a acumular muchísimos votos, que lo que he dicho con el poder de Dios, ocupar el renglón número 1. Jorge Iván Vélez número 1, sigue una mujer, sigue otro hombre, sigue otra mujer, sigue otro hombre y sigue otra, hasta ocupar 25, 28, 29, 30, los que sean. Muy bien. Bueno, mucho optimismo. Hemos llegado al final de este programa, Jorge Iván. Muchas gracias por acompañarnos. Estaba mañado. Muchas gracias. Esperamos que el 26 de octubre usted esté dentro de los 25 que Pacto Histórico posiblemente va a elegir, según usted, para el Senado de la República. Muy buenas noches, amigas y amigas. Señor padre de familia, señora madre de familia, hemos llegado al final de este programa.
en este momento, a esta hora, usted sabe dónde está su hijo, su hija, sus hijos. Si no sabe, empieza a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos, se está perdiendo esta juventud. Empiece a preocuparse por sus hijos, converse con ellos. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado en el otro programa del cual les hablé. Chao.